Hola, gracias por conectarse con esta conversación de 15 minutos. Les habla Lucía Navarro. En medio de una economía marcada por la inflación y la incertidumbre de las políticas económicas que se plantean tanto desde la campaña de Kamala Harris como la de Donald Trump como plataformas de sus programas políticos, habrá una forma en la que se van a impactar tanto el bolsillo de la gente como la forma de vida de los estadounidenses. Y por lo menos será en los próximos 4 años. Para algunas personas no está clara todavía la forma en la que estas decisiones, ya sea de Donald Trump o de Kamala Harris, dependiendo de quién gane la elección en noviembre, cómo podrían afectar su vida diaria y el presupuesto de sus familias. Hoy voy a conversar sobre este tema con el economista Alfonso Flores Lagunes, a quien le doy la bienvenida. Un gusto saludarte, Alfonso. Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Un gusto estar contigo. Muchas Gracias, gracias. Alfonso. ¿Cómo ves tú cómo ha impactado la inflación en los últimos años, el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses y cuáles son las áreas en las que se siente el mayor impacto, de acuerdo con tu experiencia? Sí, bueno, es indudable que en los últimos años, después del shock económico que fue COVID, la pandemia, la economía ha experimentado dos cosas. Una de ellas es un retorno, un crecimiento económico después de la profunda recesión en la pandemia. Y lo segundo es relacionado con esto, la inflación, como bien lo has indicado. La inflación es un fenómeno económico negativo porque impacta los bolsillos de las personas y desafortunadamente impacta más los bolsillos de las familias que tienen menos, porque para ellos representa más de su presupuesto Ujú. las cosas que compramos todos los días. Claro, es mucho más caro ir al supermercado, por ejemplo. Pero bueno, Alfonso, dado el aumento, por ejemplo, como te mencionaba, en el costo de la vivienda, de los alimentos, ¿cuáles son las políticas económicas que podrían implementar los líderes futuros, Kamala Harris o Donald Trump, el que sea, para aliviar estas presiones que están saliendo, que están sufriendo, perdón, las familias estadounidenses, la clase media que ha sufrido mucho también? Sí, bueno, la primera política que viene a la mente es la política monetaria. Es una de las dos y es muy importante porque el Banco Central, lo que conocemos en Estados Unidos como la Reserva Federal, Ujú. es independiente de la política, de tal manera de que la Reserva Federal toma sus decisiones al respecto a sus objetivos, que son dos. Uno es mantener el crecimiento económico y el otro es mantener la estabilidad de precios. Y la herramienta que ellos tienen para realizar esto es la tasa de interés, de tal manera de que después de la pandemia hubo un crecimiento económico Ujú. tan robusto que creó inflación y ahora lo que la Reserva Federal ha estado tratando de hacer en los últimos meses es incrementar, ya lo han incrementado, la tasa de interés para disminuir la actividad económica que lleve a una inflación que sea más cercana al 2% aproximadamente, que es el objetivo de la Reserva Federal. Claro, ahorita las tasas de interés en lo que va de este 2024, la Fed no ha hecho reducción alguna, pero se espera que en septiembre, antes de las elecciones, habría algún tipo de recorte. ¿Estás tú de acuerdo con esto que se han dicho en algunos círculos económicos a lo largo de este 2024, Alfonso? Probable que la Reserva Federal comience a disminuir las tasas de interés en este año. Podrá ser quizás en septiembre o un poco después. Lo que hay que comprender es de que es un proceso difícil de tratar de monitorear a la economía y la economía funciona a base de expectativas, entre otras cosas, de tal manera de que la Reserva Federal va analizando los datos económicos en tiempo real para tratar de hacer la mejor decisión acerca de si la economía ya está en una situación en la cual las tasas de interés puedan comenzar a disminuirse para evitar, por otro lado, una recesión económica. Claro, y la recuperación económica va a ser difícil independientemente del partido que gane, demócratas, republicanos, independientes. Va a ser complicada en cualquiera de los casos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo pienso que sí. Bueno, yo tiendo a tratar de ser mesurado en lo siguiente.
El shock de la pandemia fue un shock bastante inesperado Claro. y también profundo, de tal Ujú. manera de que estos últimos años y meses han sido básicamente algo que vivimos por primera vez en muchos, muchos años. Y lo que sí es remarcable es el hecho de que la economía se ha recuperado de una manera muy rápida, desafortunadamente creando algo de inflación, de tal Ujú. manera de que para mí yo creo que la independencia de la Reserva Federal es importantísima en que se siga con ese proceso de tratar de llegar al punto medio en el cual haya crecimiento económico, pero al mismo tiempo sin crear inflación. Alfonso, estamos en un año electoral y creo que tradicionalmente en los Estados Unidos la gente vota con el bolsillo, para bien o para mal. ¿Qué factores económicos deben considerar los votantes para decidir a quién apoyan en las próximas elecciones? ¿Pueden tener esperanza en que las cosas van a mejorar independientemente del partido que gane? ¿Y cuánto tiempo crees tú que podría pasar para que la inflación se diera, para que se enfriara la economía de los Estados Unidos y la clase media pudiera llegar a tener un mejor poder adquisitivo que el que tiene ahora? Sí, es importante tener en cuenta que la economía necesita estabilidad, necesita que las expectativas no se vean perturbadas por decisiones muy inesperadas, ¿no? De Ujú. tal manera de que si cualquiera de los dos gobiernos, yo pienso que algo que pueden hacer es no hacer daño, ¿no? Como dicen en los Estados Unidos, en el sentido de que dejen a la Reserva Federal continuar con las políticas que hasta ahora, desde mi punto de vista, han sido exitosas y que esperemos que todo lo que se ha aprendido durante años y años, décadas de aprendizaje en cuanto a llevar la política monetaria en nuestro país puedan seguir dando frutos. Claro, hay que reconocer que a lo largo de la administración actual, en donde, pues, como tú lo dices, se desató una terrible inflación, una situación económica muy difícil después de la pandemia, la Fed ha hecho lo que ha podido para enfriar la economía, bajar el nivel de inflación y esto de alguna manera ha ayudado a la economía de las familias. Mas no es así con las tasas de interés, por ejemplo, de tarjetas de crédito, para compra de autos, de casas, que todavía las tasas de interés en los préstamos hipotecarios son muy altos, ¿no? Pero yo quisiera saber cuáles son las estrategias económicas que tú consideras se deberían implementar. ¿Cuál es lo más efectivo que podría implementar la Fed para reducir la inflación sin sacrificar el crecimiento económico de los Estados Unidos y, por supuesto, la economía de la gente? Sí, bueno, ese es el mandato que tiene la Reserva Federal. Y por eso, conectando con lo que había dicho anteriormente, por eso es importante estar conscientes de la dificultad que es tratar de saber exactamente qué es lo que está pasando en la economía después de que se le da una medicina. El Uh -huh. ejemplo es subir las tasas de interés. Tiene que haber una asimilación de esa medicina por el paciente, que es la economía, y el estar monitoreando qué es lo que pasa con la actividad económica y con la inflación es lo que representa la dificultad de la Reserva Federal. Uh Algo -huh. que es bastante remarcable también es el hecho de que en un relativamente corto plazo de tiempo la inflación se ha revertido. Uh -huh. Hace algunos meses nada más hablábamos de tasas que llegaban a los 7-8%, relativo al 2% que es el objetivo, y ahora ya estamos hablando de tasas que se siguen acercando sin llegar al objetivo. La tasa actual es de 3.3%, lo Uh cual -huh. habla de que está teniendo efecto. El problema es si se le da tanta medicina al paciente que comienza a tener efectos secundarios, que sería la desaceleración económica primordialmente causada por las altas tasas de interés. De tal manera de que la expectativa, como mencionábamos, es de que la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés, que es como reducir esa dosis de medicina que se Uh le da al -huh. paciente.
Claro, reducir las tasas de interés es lo que le podría dar a la gente la posibilidad de, por ejemplo, animarse a comprar una casa, que por cierto, yo no sé si te animas a comprar una casa porque haya tanto inventario que bajan los precios con una tasa de interés como la que tenemos en este momento. ¿Crees que es conveniente para la gente en términos generales invertir en una vivienda en un tiempo como el que estamos viviendo? Pues es una decisión difícil, eso no cabe duda, porque por un lado es cierto que el comprar una casa es más costoso por las tasas de interés, pero al mismo tiempo en muchos de los mercados locales en los Estados Unidos, el valor de las propiedades ha seguido creciendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del comprador, es costoso obtener un crédito, pero al mismo tiempo también el encontrar una casa que sea eh, que Asequible puedan para ellos, pagarla ¿no? Claro. es difícil, asequible, sí. Porque todavía la gente sigue invirtiendo un porcentaje importante de su ingreso, de su salario, para el pago de una hipoteca o para el pago de una renta. Todavía estamos en esos niveles, ¿no? Quizás podría recomendar es el hecho de conversar con algún consejero financiero. Alguien que sepa un poco acerca de esto, en general se me hace un buen consejo, porque existen algunos instrumentos financieros que pueden facilitar al margen un poco el comprar una casa, ¿no? Y quizás después pensar en refinanciar, Claro. cuestiones de ese tipo. Es muy importante el preguntar a personas que sepan acerca de esto. Claro, Alfonso, te agradezco muchísimo el tiempo, por supuesto, la explicación, tu experiencia, para que nos la hayas compartido aquí en 15 minutos. Un gusto saludarte, Alfonso. Bueno, le recuerdo a usted que este programa lo puede seguir en mis redes sociales, en donde me encuentra como Lucía C. Navarro, o también a través de la página de este programa en Facebook, Lucía Navarro 15 minutos. Además, recuerde que ya puede escuchar este programa en formato podcast si lo descarga en Apple Podcast siguiendo el código que aparece en la parte inferior de esta pantalla. Escanee el código que aparece en la pantalla, irá directamente a Apple Podcast y ahí podrá descargarlo y suscribirse a nuestro programa. Yo espero sus comentarios y también espero que pase un buen resto del día y que me acompañe en mi próxima conversación de 15 minutos.